Este es el nuevo Pixel de Google y la compañía lo presentó un poquito antes de lo que usualmente lo presenta para adelantarse el lanzamiento de Apple y su iPhone 16 la semana que viene, y considero que hizo un excelente trabajo en la parte de la inteligencia artificial, superando lo que Apple nos mostró con Apple Intelligence, y en este video te estaré explicando por qué. Así que comencemos. Luego de ver el evento y ahora tener el teléfono en mis manos, sin duda alguna Google le fue tirando poco a poco a Apple y a sus posturas con el sistema de inteligencia artificial para que obviamente ellos se vean superior a lo que ofrece Apple. Primero que todo, este sistema de inteligencia artificial de Google ya está disponible en español y puedo utilizarlo. Escríbeme un correo pidiéndole un aumento a mi jefe. Y como puedes ver, le puedo hablar directamente a mi teléfono para que me escriba este borrador de un correo electrónico que quiero enviarle a mi jefe para que obviamente me dé un aumento en mi trabajo. Obviamente yo sé que Apple estará lanzando esto mismo el año que viene para que esté disponible en otros idiomas, como es el caso de español, pero hoy día al momento de hacer este video, pues realmente el sistema de Apple Intelligence se queda atrás comparado con el de Google. El otro punto en el cual el Pixel 9 supera la oferta de Apple es que todo el procesamiento que Google estará haciendo para procesar tu audio, tus fotos, tu texto y más, lo estará haciendo los servidores de Google, en lo mismo que son de esta compañía, mientras que en el caso de Apple, para poder hacer pedidos más complejos, va a tener que llevarlos directamente a la nube, específicamente la de Apple, pero si son cosas aún más complejas, tendrá que depender del servicio de ChatGPT. Obviamente este no es el caso de Google, porque puedo pedirle cosas bastante complejas, digamos por ejemplo, ¿qué puedo cocinar si tengo pasta de tomate, brócoli, setas y más para esta noche? Luego de hacer ese pedido, Google me estará mostrando las alternativas de las cosas que puedo cocinar, incluso hasta con fotos, imágenes en páginas en la web, enviándome recetas de lo que puedo cocinar con los ingredientes que le pedí, algo que en el caso de Apple tendrá que recurrir una vez más a ChatGPT para procesar toda esa información. Ahora bien, aunque aquí en este caso Google supera la oferta de Apple, como quiera me siento más cómodo con la parte de privacidad y de darle mi información a Apple en vez de dársela a Google, pero eso sin duda alguna es otro tema y otra conversación. Otra gran diferencia que tiene el sistema de inteligencia artificial de Apple con el de Google es que ya esta compañía es multimodal. Tengo aquí acceso a poder escribirle, poder utilizar el micrófono, como también poder tomar imágenes. Vamos aquí a tomar una foto de Doraemon y vamos a hacerle una pregunta. Vamos a hacer una pregunta de que exactamente de dónde es esta caricatura, y ahí le puedo enviar el mensaje para preguntarle esta información utilizando la foto que ya capturé para recibir más información de lo que estoy viendo en mi mundo. Y aquí estoy viendo que esta caricatura es de Japón, es Doraemon, es un gato robot, así que puedo pedirle también información a través de imágenes capturadas con mi teléfono. Obviamente en el iPhone tú le puedes hablar, y ahora con Apple Intelligence le vas a poder escribir directamente a Siri, pero si quieres enviarle una imagen para que se procese, por lo menos por ahora se tendrá que enviar el sistema de ChatGPT para que entonces te pueda ayudar con esa información. Luego de contarte esas diferencias en esta parte de inteligencia artificial, hablemos de la parte de fotografía, porque aquí en esta parte Google está a otro nivel comparado con lo que presentó Apple. Aunque Apple nos mostró que con el sistema de Apple Intelligence vas a poder crear imágenes y como también poder remover elementos no deseados de tus imágenes, lo que Google tiene con su Pixel 9 realmente está a otro nivel. La nueva función llamada Replace Me te permitirá tomar una foto grupal, y si tú eres la persona que siempre toma esas fotos grupales, pues nunca apareces en esa imagen, pues ahora con este sistema cuando tomes la foto vas a poder darle el teléfono a otra persona para que tome la foto ahora tú apareciendo en esa foto grupal, y utilizando inteligencia artificial estará mezclando esas dos imágenes para que por fin tú, que quizás eres el fotógrafo de esas fotos grupales, finalmente aparezcas en esa imagen. Aunque la siguiente función de la cual te voy a hablar no es una nueva del Pixel 9, realmente el sistema de inteligencia artificial de Google tiene una función para las fotos grupales, que si por ejemplo alguien pestañó o alguien no estaba mirando perfectamente, vas a poder cambiar las caras de cada persona para que puedas capturar esa foto perfecta en la cual todo el mundo está mirando y riéndose. Sin embargo, esto no termina aquí, ya que el Pixel 9 llega con la función de que te permite grabar videos en 4K o hasta 8K para que los puedas subir directamente a la nube, en la cual se estará procesando para que los videos se vean mucho mejor y que incluso también tengas un mejor resultado cuando grabas un video por la noche donde obviamente no hay mucha luz, pues el sistema de inteligencia artificial de Google en la nube te ayudará a que puedas crear videos con una mejor calidad. Obviamente esto será gracias a los servidores de Google, los cuales pues tienen estos sistemas de
de inteligencia artificial, y por lo menos en esta parte, en la sección de fotografía, al menos que Apple nos tenga algunas sorpresas con los iPhone 16, creo que el Pixel 9 está superando todo lo que Apple nos anunció con Apple Intelligence. Otra área en la que Google, sin tener que hablar del Pixel 9, está superando a Apple con los sistemas de inteligencia artificial es que la oferta de Google es para prácticamente todo el mundo. No tienes que tener el teléfono más moderno de esta compañía, sino que muchas de las cosas de inteligencia artificial estarán llegando a otros teléfonos de Android, incluso también a los teléfonos de Apple. Una gran crítica que muchas personas le han hecho a Apple es que solamente los iPhone 15 Pro y Pro Max son los que tienen acceso al sistema de inteligencia artificial, mientras que los iPhone 15 regulares se estarán quedando sin esta función, a pesar de que son teléfonos que fueron lanzados el año pasado. Hoy día en prácticamente cualquier teléfono de Apple, inclusive también el iPhone 15, puedes beneficiarte de las funciones de inteligencia artificial de Google utilizando la aplicación de Google Fotos para poder remover elementos no deseados de tus imágenes, algo que no vas a poder hacer utilizando el sistema de inteligencia artificial de Apple en los iPhone 15 regulares. Sin embargo, esto no se queda aquí, ya que Google presentó otro sistema de inteligencia artificial con el cual se va a otro nivel. Google con el Pixel 9 anunció un sistema de inteligencia artificial llamado Gemini en vivo o Gemini Live, el cual la forma más fácil de poder explicarlo es el sistema de voz que quizás has utilizado ya con el sistema de ChatGPT. Con este asistente virtual vas a poder tener una conversación prácticamente natural para pedir ayuda, pedir recomendaciones, en fin, lo que tú quieras, de una manera bastante sencilla y fácil. Obviamente tú puedes hablarle a Siri en los iPhone, pero para nada es como lo que Google presentó con Gemini Live, y te estaré mostrando un ejemplo aquí. Para poder activar este sistema de Gemini en vivo, simplemente te deslizas aquí para poder activar el sistema de inteligencia artificial y estarás tocando este botón, el cual te estará llevando a esta interfaz de Gemini en vivo. Aquí pues puedo conversar bastante fácil. ¿Qué puedo hacer en Miami si ando con mi mamá que no puede caminar mucho? Dame algunas opciones bastante económicas en las cuales no tenga que gastar tanto dinero. Hay muchas cosas que pueden hacer en Miami sin gastar mucho dinero. Aquí hay algunas ideas. Primero, pueden ir a South Beach, que es una zona muy bonita para caminar y disfrutar de la vista. Pueden sentarse en la arena. Y obviamente puedo seguir escuchando toda esa conversación como quizás has visto en ChatGPT, o también puedo leerla para poder hacerlo un poquito más rápido, pero el punto de todo esto es que puedes conversar y seguir hablando como si tuvieses acceso a un experto constantemente. Como pudiste ver, este sistema ya funciona en español, una ventaja comparado con el sistema de Apple, el cual todavía no estará llegando en español. Y lo más absurdo de todo esto es que este sistema de Gemini en vivo estará llegando también al iPhone en algún futuro cercano, y también estará disponible en el sistema multimodal para que puedas enviarle fotos, poder escribirle, en fin, lo que tú quieras, utilizando esta nueva interfaz de este asistente. En fin, como pudiste ver con el Pixel 9, realmente Google demostró que está en otro nivel con la parte de inteligencia artificial, y lo mejor de todo es que muchas de estas funciones de inteligencia artificial las puedes tener en prácticamente cualquier teléfono de Android. Aquí tengo un Galaxy S24 Ultra y también tiene acceso a muchas de estas funciones que te presenté en este teléfono. Ahora bien, hay un aspecto del iPhone que en mi opinión supera muchas de las cosas que te mostré en este video, y es la función de Siri de poder tomar acciones en las aplicaciones. El año que viene estaremos viendo esta función que vas a poder pedirle a Siri cualquier cosa que abra una aplicación, que modifique una foto, que te encuentre información entre todas tus aplicaciones. En fin, va a ser algo bastante robusto y bastante complejo, pero obviamente eso todavía no lo podemos probar. Sin embargo, en mi opinión hay tres puntos importantes en los cuales Google con el Pixel 9 y con el sistema operativo de Android supera la oferta de Apple, y es que muchas de estas funciones ya están disponibles en el 2024, no tenemos que esperar. También están disponibles en múltiples idiomas, y lo mejor de todo, están disponibles en muchos equipos, no solamente los teléfonos de gama alta. Obviamente ya veremos qué Apple estará haciendo con los iPhone 16 y iPhone 16 Pro, si estará anunciando nuevas funciones de inteligencia artificial con las cuales quizás superará lo que tiene Google con el Pixel 9 y el sistema operativo de Android de forma general. Así que ya veremos qué estará pasando, pero ahora que hemos llegado al final de este video, déjame saber aquí qué piensas sobre estas funciones de inteligencia artificial del Pixel 9 y lo que puedes encontrar en Android comparado con la oferta de Apple y el sistema de Apple Intelligence. ¿Cuál crees que es mejor? ¿Cuál compañía lo está haciendo mucho mejor comparado con la otra? Déjame saber tu opinión acá abajo en la sección de comentarios, y si te gustó este video dale like y suscríbete, eso nos ayuda un montón en este canal. Gracias por ver, nos estaremos viendo en el próximo video. Hasta luego.